Mm, Buenas. Em, Voy a hacer hoy algunas reflexiones sobre qué, sobre cuestiones que tienen que ver con la psicología. Em, sí, con la psicología, con algunos conceptos psicológicos que circulan con mucha popularidad en redes, sobre todo en YouTube, en muchos canales y vídeos que desde hace un tiempo vengo viendo que tienen cada vez más aceptación y más popularidad. Y sobre la influencia que creo que tienen algunos de estos discursos, no siempre muy fundamentados ni muy informados en, vamos a decirlo así, científicamente, ni muy tampoco informados por otras, a veces no, dentro de la propia práctica terapéutica, o sea, de terapeutas que tienen, digamos, como su propia clínica y hacen su labor, como por otra parte, terapeutas que tienen su propio altavoz y canal de divulgación en YouTube, como gente que no son propiamente ni siquiera terapeutas ni personas con formación psicológica estricta, que sí que en un lugar un poco intermedio y gris entre la curiosidad o la divulgación terapéutica y mm, no sé cómo calificarlo, digamos, el salseo psicológico y las categorizaciones y etiquetas sobre otros, apoyándose sobre teorías no muy rigurosas sobre la personalidad o el desarrollo de los individuos, pues difunden ciertas ideas que, como decía antes, creo que se hacen cada vez más populares. Así que, aunque he tomado algunas notas, este es un tema sobre el que, como muchos tantos otros, me gustaría poder reflexionar más a fondo y hacer un vídeo un poco más eh, esquematizado. Como por ahora simplemente estoy en una fase de ponerme delante de la cámara y ver qué pasa, eh, e intentar hacer algunos vídeos, aunque no estén bien preparados, confío o espero en hacer alguno de estos vídeos un poco más esquemáticos en el futuro, o si no es así, porque ya tengo la impresión de que he dicho esto en algunas otras ocasiones y a lo mejor algunas de las ideas que comento no tienen continuidad, pues al menos en soltar esas ideas y si a alguien le interesan que pueda prolongarlas o incluso a lo mejor si a alguien le interesa profundizar en ellas y aunque yo mismo no lo haga en los vídeos, cree que puedo ayudarle recomendándole bibliografía o cosas por el estilo, pues también podría suceder, en caso de que estas declaraciones de intenciones que a veces hago con respecto a vídeos futuros no fructifiquen y no acabe haciéndolos. Ahora mismo, aunque sea a riesgo de que estos vídeos o este en particular sean, digamos, menos rigurosos en el contenido, prefiero enunciar algunas de las ideas, aunque estén no tan matizadas como podrían y aunque no estén vinculadas a las fuentes de las que vienen, que esperar demasiado y, bueno, entrar en un proceso de preparación mucho más exhaustiva, pero que por cuestiones vitales varias se extienden demasiado en el tiempo y hacen que no pueda entrar en un buen equilibrio entre práctica delante de la cámara, práctica delante pues de esto, de mirar para el portátil y mirar para la cámara y decir algunas cuestiones, y el equilibrio entre el rigor que necesitaría de más preparación, pero menos práctica delante de la cámara y vídeos mucho más espaciados en el tiempo. Pero en fin, eh, vamos un poco allá. Después de este prólogo, total, que retomando la idea que comenté en un principio, algunas de las reflexiones que me gustaría hacer sí que están relacionadas, como decía, con discursos psicológicos muy popularizados que creo que son sobreestimados y tomados demasiado en serio en redes, que hacen que muchas personas interioricen las actitudes y valoraciones que creo que están implícitas en muchos de estos discursos que no cuentan con demasiada evidencia o no con suficiente información o que son transmitidos por personas que tienen pues eso, que no tienen demasiada formación al respecto, pero que emiten sus opiniones con
un grado de vehemencia, creo yo, muy superior al de los conocimientos que tienen y que en muchas ocasiones, esto ya es algo que he dicho en algún otro vídeo, aunque fuera relacionado con la política, que emiten juicios, bajo mi punto de vista, muy moralizados y disfrazados dentro de esa jerga psicológica. A lo que me refiero con muy moralizados, sobre todo, es a muy dependientes del eje bien-mal, donde habitualmente la persona que enuncia está muy convencida de hablar desde un lado moral superior o más correcto y deforma o caricaturiza a otras personas o tipos de personalidad o posturas, bueno, muchas veces también políticas, aunque en este vídeo no es de cuestiones políticas sino psicológicas, pero que habría otros tipos de personas o de relaciones personales que encarnarían esa especie de mal que, que muchas veces se transmite a través de, como digo, de ciertos conceptos psicológicos. Dentro de esta reflexión sí que me gustaría también subrayar que además del hecho de que hay muchos de estos opinadores, canales, etcétera, canales de YouTube, quiero decir, vinculados al universo terapéutico de las relaciones personales o incluso familiares, muchas de estas personas no solo es que, digamos, tenga un discurso que en muchas ocasiones no se refiere o refiere muy poco a las perspectivas informadas por estudios o artículos un poco más rigurosos, que esto sucede, sino que muchas veces también creo yo que pecan de tener un punto de vista sobre las relaciones personales y muchas veces también las sociales, partiendo de la psicología y ramificando, extrapolando en exceso su punto de vista, pues muchas veces no teniendo en cuenta otros aspectos, que están a veces mezclados con la psicología, eh, pero que en muchas ocasiones se entienden se entienden en exceso a través de ella, haciendo pues eso, que aspectos sociales o económicos, o no solo sociales, sino sociológicos, es decir, no solo sociales y políticos, pues como puede ser cómo influye en las teorías de la personalidad o las teorías de las relaciones personales, las ideas políticas de alguien o el estatus el estatus económico de alguien o las, digamos, teorías sociales más o menos implícitas que pueden tener, sean en términos, por ejemplo, de, quién sabe, pues de feminismo, anarquismo, tendencias políticas que pueden tener que ver con variables, por ejemplo, colectivas nacionales, una identidad, por ejemplo, nacional o laboral, o cómo influye en la profesión de alguien en su forma de entender la vida personal y las relaciones personales y también la personalidad. Y con cuestiones también históricas. Muchas veces este discurso psicoterapéutico funciona como si se enuncia como si las categorías desde las cuales habla, categorías, como digo, de personalidad o de relaciones, ¿no? Me estoy refiriendo muchas veces a atribuciones, por ejemplo, que tienen que ver con conceptos de muchos de ellos que no se explicita lo suficiente provenientes del psicoanálisis, como pueden ser los conceptos de narcisismo, de dependencia, de introversión, de extroversión, o provenientes, por ejemplo, de la teoría del apego, hablando del apego evitativo, seguro, ambivalente. ¿Cuál era el otro que me lo estoy dejando? O desorganizado. Y que este marasmo, digamos, de conceptos que tienen que ver con la personalidad o con los trastornos de personalidad o con las suposiciones acerca de los tipos de apego como si fueran variables de la personalidad, cuando es algo bastante criticable y que ha sido criticado por varios autores, se entiende como dentro de un discurso, como digo, muy cerrado, que no solo está cerrado a las cuestiones que comenté hace un momento, sociales, sociológicas, económicas, laborales, sino también, y este es otro signo que creo que es importante ya tener en cuenta, de cuestiones históricas. Es decir, que una imputación que creo que es muy fuerte y al mismo tiempo una recomendación que hago a nivel personal cuando alguien se acerca a alguno de estos discursos es que examine con cuántas alusiones hace a las diferencias que había en el pasado con respecto a esas categorías psicológicas, saber si existían, si no existían, cuando empezaron a existir, saber también si dentro de esta, digamos, falta de conocimiento, de perspectiva, no tanto de conocimiento, de perspectiva histórica a la hora de entender las categorías y los conceptos psicológicos, pues
Me gustaría invitar a considerar esto cada vez que alguien esté presenciando el discurso de algún terapeuta o de algún terapeuta, de algún psicoterapeuta o de alguno de estos canales donde se habla con de todas estas categorías y conceptos, los que he mencionado, por ejemplo, antes, provenientes del psicoanálisis o de la teoría del apego, que además también está muy influenciada por el psicoanálisis, porque John Bowlby, el creador o principal, digamos, referente de la teoría del apego, era también un psicoanalista, pues saber con cuánta perspectiva histórica tienen las personas que hablan de esto. Es decir, como decía antes, si sucede que, como un ejemplo que he visto hace unos días, una autora que se llama, creo, se hace llamar en YouTube, creo, Doctor Ramani, si no me equivoco. Bueno, a ver si luego lo corrijo porque lo tenía anotado por aquí, pero ahora no lo encuentro. Pero que sí que creo que era Doctor Ramani o un nombre parecido, pues que autoras como esto, o como un canal en el que precisamente vi una entrevista a esta mujer que se llamaba, creo que Doctor Narcisismo. Sí, Doctor Ramani es la autora esta, que tiene un libro que se llama It's Not You, hablando de en este caso, del abuso narcisista, y tenía una entrevista con The Narcissism Doctor, que hablaba de patrones tóxicos en las relaciones, etcétera, que sirven como para descubrir, en este caso, si estás delante de un abusador digamos, de una personalidad narcisista o de una persona con rasgos narcisistas o evitativos o un dismissive avoidant, como le llaman, pues una persona que es evitativa y que lo hace como desde un lugar hipotéticamente de superioridad que no suele estar muy bien definido y distinguido de otras características de personalidad y otros, digamos, rasgos de personalidad y otras teorías de la personalidad distintas, haciendo que este batiburrillo y este entramado de conceptos a medias psicoanalíticos, a medias popularizados en Internet, a medias producto de la práctica terapéutica, pero no tanto de la práctica terapéutica suficientemente informada, se mezclen con otros muchos elementos que, como decían, no tienen en cuenta ni muchas veces o de manera muy escasa la, la información, digamos, un poco más contrastada o de estudios más serios o que no tienen en cuenta, porque tampoco es que, vamos, mi principal, digamos, intención aquí en este vídeo no es tanto hacer hincapié en lo informados que puedan estar con estudios, que también me parece bien mencionarlo, sino también hacer hincapié, en este caso, una reflexión un poco más amplia que no solo se solventa con los estudios más rigurosos que haya dentro de una disciplina o campo del conocimiento. Me gustaría poner encima de la mesa algo que me parece muy importante, que es cuánto de permeable o informadas están estas categorías y estas teorías psicológicas de otros campos de conocimiento, otros campos, digamos, sociales, otras teorías históricas o antropológicas a la hora de entender cómo esos fenómenos, por ejemplo, fenómenos de personalidad o de pareja, también necesitan de la perspectiva de otras disciplinas y otros puntos de vista, digamos, políticos y sociales, como los que comenté antes. Estaba haciendo hincapié en el tema de la historia porque, por ejemplo, y retomando a la doctora Ramani que mencioné en algún momento, cogiéndola como ejemplo, y teniendo en cuenta que en líneas generales es una persona mucho más informada que otros canales más divulgativos que hablan alegremente sobre el tema, pues incluso alguien como esta persona, que quiero recordar que es psicóloga clínica, hay un momento en el que, hablando precisamente del narcisismo, pues dice que tuvo lugar a lo largo de toda la historia. No llega a poner ejemplos, pero haciendo una evaluación claramente negativa de lo que sería una personalidad, a su juicio, narcisista, que al menos sí distingue del trastorno de persona narcisista y habla en términos de rasgos, pero que, bajo su punto de vista, entiende que está extendida a lo largo de la historia y que, digamos, es como si fuera una personalidad eterna, un tipo de personalidad eterna que se encontraría detrás de muchas de las atrocidades que han tenido lugar, como digo, a lo largo de la historia. Cuando dice cosas como que la historia está llena de narcisistas, se está refiriendo pues a fenómenos, hasta donde yo he podido ver en sus vídeos, políticos o incluso bélicos o digamos, a luchas de poder variadas, donde parece que los responsables son narcisistas que no sabían que eran narcisistas, como si uno pudiera hablar de las guerras del Peloponeso o de Napoleón
o de la Guerra de los 30 años o de las Cruzadas en términos de gente narcisista que ya era narcisista pues en el siglo XIII, en el siglo V antes de Cristo, donde había como personalidades, como dije antes, eternas que se plasmarían como en la historia sin ni siquiera hacer ninguna mención a que, pues eso, conceptos como el de narcisismo, que está acuñado, si no me equivoco, al menos el concepto de narcisismo se puede remontar a principios del siglo XX. No recuerdo ahora mismo el escrito de Freud, pero hay algunos escritos de Freud que creo que son de en torno al año 1905, donde habla de narcisismo y donde, digamos que no hay, a falta de una investigación mayor, digamos que la popularización de ese concepto, si no la creación, data del siglo XX y es, digamos, de una torpeza histórica ya muy fuerte pretender que había narcisistas en el siglo XIII o que los problemas de la humanidad en el pasado se deben a, como decía antes, como una especie de personalidades eternas donde en su caso, como parece que está especializada y su obra versa sobre ello y critica el narcisismo, dando por supuesto que debajo de esa palabra ya se encuentran la mayor parte de, digamos, atrocidades de la humanidad sin hacer ninguna distinción. Esto para mí es un ejemplo muy claro de cómo, no estando diciendo yo que alguien que sea un terapeuta tenga que estar, digamos, informado de la historia en ultradetalle, porque todo el mundo tiene sus límites, igual que un historiador tiene sus límites en líneas generales, hablo en promedio, con respecto a su comprensión de la medicina, la psiquiatría o la psicoterapia. Es comprensible que uno no, digamos, tenga muchos conocimientos de muchas muy distintas disciplinas, porque es imposible, pero aquí lo que sí estoy diciendo, al menos esta es mi postura y mi recomendación, es que quien ve este tipo de vídeos tenga en cuenta que muchas de estas personas, al hablar de cuestiones que dan por supuesto que son médicas, relacionales, psiquiátricas o psicológicas, no están teniendo en cuenta otros elementos, como por ejemplo las cuestiones históricas que influyen tanto en la cuestión médica, psiquiátrica, como en la cuestión de la teoría de la personalidad, siendo algo evidente que las teorías de la personalidad ni las personalidades han existido como tales de manera permanente, sino que han tenido un principio y un fin. Esto sería, o sea, que se ha empezado a hablar de las personalidades en un momento determinado y eso es relevante a la hora de transmitir información sobre esos tipos de personalidades y sobre los diagnósticos que se hacen sobre ellas. Y bueno, esto ya también entrocaría con otro tipo de debates porque algunos de ellos, bajo, de nuevo, mi punto de vista, tiene que ver también con, sobre todo cuando se están dando, por supuesto, una especie de eternidad de las personalidades. Normalmente esto se hace asumiendo una base psicofisiológica o biológica de esas personalidades y hay indicios para creer esto, pero también hay, digamos, dificultades a la hora de poner en relación estas variables fisiológicas con la interpretación cultural que se hace de ellas. Así que sin negar que pueda haber variables fisiológicas que expliquen ciertas tendencias y lo que se podría decir que son tipos de personalidad. Otra cosa es que la manera en la que se estén articulando, por ejemplo, por parte de esta autora o por parte de muchos de los canales de YouTube que se pueden encontrar en Internet, se estén articulando teniendo en cuenta esto, haciendo, digamos, una reflexión sobre estos aspectos y teniendo, digamos, suficiente distancia con respecto al uso completamente como dado por sentado y evidente que se hacen de muchos de estos conceptos y categorías. Sobre todo cuando se hacen desde una perspectiva, creo yo, esta es mi impresión en la mayor parte de las informaciones que he visto, vídeos que he visto, lecturas que he hecho al respecto, me parece que en ellas hay muy poca distancia con respecto a estos conceptos y se dan por sentado de manera demasiado simplista. Vale. Como decía antes, algunos de estos discursos que se pueden encontrar, sobre todo en este caso hago cierto hincapié en algunos canales de Internet, pero como digo, también se pueden encontrar en bibliografía que tiene que ver con la, vamos a llamarlo así, psicología de las relaciones personales o psicología de la, de la personalidad. Pues muchos de ellos, como dije, pues no solo tienen que ver con la autora a la que me referí ahora, sino también a canales como The School of Life o uno que he ojeado estos días así de manera un poco, bueno, he visto unos cuantos vídeos que se llama Jimmy on Relationships, también este Narcissism Doctor del que hablé antes, tanto estos canales como obras de personas, tengo por aquí como Silvia Congost, Jorge Castelló o Walter Riso,
todos ellos, bueno, la mayor parte de ellos con Jorge Castelló tiene algunos libros sobre la dependencia, Walter Riso tiene todo un canal con además muchos seguidores hablando de cuestiones relativas a las relaciones y no cayendo en todos, pero en algunos de los aspectos que he comentado, por abrir un poco la, el, abrir un poco el nombre de las referencias y poner nombres concretos a lugares desde los que creo que se populariza y se vulgariza esto. Vulgarizar, digo, en términos de divulgación, en el que se amplía, en el que se difunde. Pues como digo, la mayor parte de estos canales incurren en uno o varios de los aspectos que he mencionado. Normalmente, como digo, dentro de un prisma terapéutico que tiene una cierta orientación que es, a mi juicio, que está demasiado basada en presupuestos psicoanalíticos no comprobados o muy discutibles o muy moralizados o todo al mismo tiempo, los que mencioné anteriormente, pero también conceptos que son de uso muy común como proyección o como el evidente, digamos, del complejo de Edipo, y que tienen su historia no muy examinada. En el caso, por ejemplo, de las relaciones entre los tipos de personalidad o en el caso de otro de los conceptos de trastornos de personalidad que aparecen muy frecuentemente usados, como el del dependiente, no se hace un análisis de los lugares de los cuales sale, por poner también en mi caso una marca, hasta donde he visto y como digo, de manera provisional y todavía basado en hipótesis y pendiente de corroboración posterior, creo que parten o al menos tienen pues influencia por ejemplo, la psiquiatría de finales de la psiquiatría y la psicología, digamos, de finales del siglo XIX. En este caso, por ejemplo, en el caso del concepto de dependiente, una persona importante es Kraepelin, que en su obra habla, tanto él como algún otro autor sucesor suyo, si no recuerdo mal, de personalidad débil, por ejemplo, hablando de voluntad débil, perdón, hablando de la persona dependiente y plantando como una dicotomía entre voluntad débil y voluntad fuerte, o personalidad débil y personalidad fuerte, que creo que debería llevar a ciertas reflexiones con respecto a cuál es el pasado de estas distinciones tan dicotómicas y de los distintos roles que se atribuyen a los distintos tipos de personalidad. Esto por un lado porque forma parte, esto lo comento porque la alusión, por ejemplo, a Kraepelin la hago precisamente a la hora de meter algún matiz histórico y una cierta perspectiva histórica que no se encuentra, como dije anteriormente, en los canales de los cuales estoy hablando. Y para también, digamos, poner énfasis sobre el pasado de algunos de estos conceptos que ya están antes incluso de que el psicoanálisis los puliese y los divulgase. Y también quería mencionar que esto no es algo, para también poner nombres y apellidos a algunas de las corrientes que creo que están más difundidas y cuyas teorías psicológicas o de la personalidad me parecen menos fundamentadas o más gratuitas, se encuentra también, no, además de la del apego que comenté antes, también las teorías de la Gestalt, que además también tienen una cierta influencia del psicoanálisis y que son muy, sobre todo, en fin, diría yo que tienen al menos algunos aspectos polémicos, tanto en su teoría como en su práctica. Tanto en la teoría que viene del, digamos, uno de los autores más importantes, Fritz Perls, en los años 60 a la hora de acuñar la teoría Gestalt, que aquí habría que, bueno, esto necesitaría un comentario aparte de cuál es la relación entre las teorías de la percepción de la Gestalt del siglo XIX y la terapia Gestalt ya del siglo XX a partir de los años 50 o 60, pero en cualquier caso, aunque esto formase de parte de otro, como digo, comentario, quede mencionado porque tampoco es que el fenómeno de historiar la Gestalt, que animo a quien sea que le interese que lo haga, es tan sencillo como historiar la terapia de la Gestalt, pero como digo, hay aspectos muy delicados que tienen que ver con esta terapia, con la poca fundamentación de algunas de sus teorías, con la dudosa forma de acreditar a los propios terapeutas que tienen en la práctica estas escuelas terapéuticas y al mismo tiempo como digo, con las teorías que tienen, tanto por parte, al menos, por ejemplo, de Peirce, como de un referente mucho más cercano en el tiempo y digamos, de esfera hispana, como es Claudio Naranjo, que tiene toda una teoría del carácter y del eneagrama y de los tipos de personalidad que hasta donde yo conozco es de clara influencia religiosa y que pone encima de la mesa, tanto por la parte del psicoanálisis como la de la Gestalt en particular, unas ciertas, como digo, teorías de la personalidad que en muchos casos, por ejemplo, entre Claudio Naranjo y el eneagrama, tienen una influencia, como digo, religiosa que los aleja de un fundamento
de un fundamento mucho más crítico y que integre a otras disciplinas y también a, a la propia psicología, digamos, institucional y que además acredita a sus propios terapeutas en un proceso que es prácticamente, digamos, si no sectario, pseudosectario. Es decir, donde no hay una, digamos, autoridad externa que regule ese procedimiento y donde se pueden como autotitular como terapeutas previo pago de unos cursos de una cantidad relativamente cuantiosa, terapeutas que no tienen formación psicológica estricta, simplemente porque otras personas que están más altas en la jerarquía de ese grupo social les atribuyen ese título sin más. Esto, a mi juicio, debería preocupar a aquellas personas que se toman el trabajo de la salud mental y de la psicología en serio, porque digamos que campan a sus anchas muchos terapeutas, muchos de ellos muy bien intencionados y con ganas de ayudar, pero a mi juicio no basta con tener estas ganas, por importantes que sean, con teorías y prácticas dudosas, en muchos casos pseudo sectarias y en muchos casos, como sucede con prácticas que muchas personas conocen, ya cercanas prácticamente a las pseudociencias y que tienen que ver con, en fin, influencias de antepasados vía constelaciones familiares o teorías de la personalidad a veces lindantes con cuestiones pseudomísticas o relativas al tarot, que hacen que dentro de esas teorías y de esas prácticas se esté transmitiendo entre la gente ciertas ideas pseudo religiosas, que no por ser religiosas me parece que sean condenables, pero que creo que sí lo son en cuanto a que, teniendo una influencia en exceso religiosa, tienen, a mi juicio, muchas de ellas también una influencia muy moralizada que no ayuda a comprender mejor las relaciones personales con aquellos cuyo punto de vista no se comparte, sino que genera una dinámica endogámica, gremial, cerrada, grupal, sectarizada, que demoniza a puntos de vista muy o poco alejados de los que se tienen en esa esfera y que se difunden efectivamente entre la población, porque al fin y al cabo cualquiera puede ir, tanto a un tarotista como a un terapeuta Gestalt, que puede ser mejor o peor, pero que no tiene ninguna garantía en esa esfera terapéutica, y mucho menos, digamos, una garantía institucional a mayores, sin querer decir yo que lo institucional sea bueno per se, pero al menos cuenta, creo, con más filtros y equilibrios de poder y de rigor, pues que puede simplemente acceder a una creencia sobre sí mismo y sobre otros eh, que, que por el medio simplemente tiene como condición el pago. Eh, y no siendo esta, desde luego, una condición suficientemente buena como para garantizar recibir un consejo, por decirlo así, un asesoramiento o una ayuda terapéutica por alguien que puede no solo no estar suficientemente formado, sino además puede estar transmitiendo simplemente unas ideas grupales que son funcionales dentro del grupo, pero no tan funcionales o incluso perjudiciales con respecto a la parte en la que la Gestalt corre un serio riesgo de acercarse a las pseudoterapias y producir comprensiones del mundo polarizadas moralmente y fanáticas. Vale. Voy a hacer una pequeña pausa y continúo.